Buenas noches, mi grupo va a exponer pedagogía descriptiva. La pedagogía descriptiva analiza y estudia los acontecimientos de la educación en la realidad. Para comenzar la educación, voy a empezar con las frases célebres del autor Paulo Freire. Una de las frases más conocidas y reconocidas es: el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Otra de las frases célebres en la pedagogía es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una respuesta de los profesores que contestan a las preguntas que los alumnos no han hecho. Gracias. La pedagogía descriptiva estudia el hecho educativo, tal cual ocurre en la realidad. Describe y analiza los acontecimientos culturales y todo aquello que pueda influir en el sistema y la práctica educativa. Estudia los elementos educativos, sus factores históricos, biológicos, psicológicos y sociales. Como pueden notar, la pedagogía no solo estudia la educación, sino que la aplica en diferentes áreas y actividades, como la creación de materiales didácticos, socialización entre personas, apoyo y orientación en diferentes problemáticas y actividades relacionadas al contexto cultural. Existe un mundo de posibilidades para el pedagogo, y en cualquier área a la que quiera dedicarse siempre podrá ayudar y tener un impacto en la vida de sus estudiantes. Conceptos generales. Los grupos tienen métodos diferentes de perseguir sus propósitos. Por ejemplo, un grupo educacional puede impartir información y proveer práctica en la adquisición de destrezas. Impartir información. El grupo que esté desempeñando esta función enfatiza el paso de información o entre una persona, recurso y el grupo. La adquisición de destrezas. Capacitar en estrategias es ayudar a sus alumnos a hacerlos competentes en el manejo de las estrategias, técnicas y destrezas cognitivas. Aprender estrategias y técnicas cognitivas ayuda a lograr un mejor aprendizaje con la menor pérdida de tiempo y de recursos. Las estrategias facilitan y promueven la integración de los alumnos a un sistema social. Enseñanza. Enfoque, metodología y evaluación al dinámico que cada vez es cambiante. En forma más concreta, necesitamos identificar la percepción que cada modelo tiene tanto del docente como del alumno y los conocimientos a aplicar. Conociendo cada uno de estos elementos, se facilitará identificar qué modelo de enseñanza se está empleando. Bueno, licenciada, compañeros y compañeras, yo voy a exponer sobre el factor biológico. Bueno, en el factor biológico son los que se incluyen animales, plantas y microorganismos. Es decir, que los seres vivos, las plantas intervienen los microorganismos que enriquecen al suelo. Otras, las plantas que les brinda protección o compiten con la luz y el agua y los nutrientes. También los seres humanos forman parte de los ecosistemas. En el caso del trópico de Cochabamba, el mal uso de la tierra, la deforestación, los cultivos, la hoja de la coca generan distorsiones. Bueno, sin embargo, existencia también aspectos positivos como ser otros cultivos que provienen alimentos, construcciones de carreteras, electricidad, colegios, concentraciones grandes en pueblos que tienen mucho futuro. Bueno, también la cadena alimentaria que existe en la naturaleza, parte de las plantas que son consumidas por diversos tipos de animales. Esto a su vez son devorados por especies mayores, generando un proceso que permite al equilibrio del ecosistema y la propia existencia de diversas especies. Bueno, la energía del sol es captada y alimentada por las plantas verdes, que después de su consumida como alimentos por los animales herbívoros llamados consumidores de primer orden.
Bueno, siguiendo cadena alimentaria, la energía entra a formar parte de los seres vivos a partir de las plantas y pasa de un organismo a otro como alimento. Bueno, eso sería. Continuando con la exposición de mi compañera, voy a exponer el factor psicológico. El factor psicológico brinda perspectivas de cómo estas características individuales pueden afectar a una persona en tanto su entorno social. En ello se pueden ver los rasgos de personalidad, los trastornos mentales, las creencias, las autopercepciones, los estilos de enfrentamiento, etc. Hay varios puntos que se basan en los factores psicológicos, como el de la personalidad y el enfrentamiento. Describen la diferencia que hay entre las personas en tanto sus acciones, sus sentimientos y sus pensamientos. En la personalidad se puede dar que cada persona es diferente, cada persona tiene su propia personalidad, y en el temperamento hay personas que son compulsivas y que tienen acciones sin pensar en las consecuencias. Otro punto importante puede ser estilos de enfrentamiento, que significan que hay personas que afrontan el estrés que tienen. En pocas palabras, esas personas son fuertes. Otro puede ser la autopercepción, donde las personas se ven a sí mismas, que son únicas en el mundo. En aquí ya se basan en el egocentrismo. Otro punto importante es el aprendizaje social. Las personas pueden aprender en tanto su entorno social, es decir, que la mayoría de personas aprendemos de lo que vemos. Especialmente nosotros somos educados en la casa, entonces es lo que llevamos a la sociedad, lo que aprendemos en casa y en el colegio también. Trastorno mental. El trastorno mental se basa en el estado de ánimo que siente una persona, en tanto sus pensamientos y sus sentimientos. Hay dos trastornos mentales a los cuales le dan menos importancia, pero tienen un estado de gravedad bastante fuerte, los cuales son la ansiedad y la depresión, que pueden provocar que una persona llegue a lastimarse a sí misma o puede hacer cosas en las cuales no puede medir las consecuencias hasta el punto de suicidarse. Continuando con la exposición, voy a exponer el factor social. En tanto los factores sociales se refieren a la influencia que tiene la sociedad en nosotros, es decir, como la crisis económica, la injusticia, la pobreza por el desempleo, en la desigualdad de clases, la desigualdad de género, etcétera. Y también la venta incontrolada que hay en la droga y también en el alcoholismo. Gracias. Pedagogía descriptiva para el daltonismo. Este tipo de pedagogía se centra en realizar teorías que sirvan para describir bien cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real, más allá de los objetivos básicos y las pautas teóricas que se fijan acerca de cómo debe ser la educación. Es un conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. Ventajas y desventajas de la pedagogía descriptiva. Entre las ventajas podemos mencionar el trato directo el profesor con el alumno. Esto permite una empatía, conocer las necesidades de cada estudiante para poder identificar sus habilidades y destrezas. Permitir la socialización de la educación y el trabajo solidario colaborativo. Permitir una mejor evaluación del avance cognitivo y actitudinal del estudiante. El maestro acompaña en los procesos de enseñanza-aprendizaje y resuelve dudas en un instante. Entre las desventajas podemos mencionar que si el profesor o instructor no siempre estará preparado para controlar un grupo y poderles transmitir su enseñanza, o también el alumno en muchos casos le impone la presencia del profesor. En otras ocasiones, en grupos muy numerosos, esta técnica
una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el aprendizaje.